¿Qué es el metabolismo fosfocálcico? El metabolismo fosfocálcico lo podemos definir como el conjunto de procesos químicos, físicos y fisiológicos que regulan la utilización del calcio y el fósforo en nuestro organismo y que involucra una gran cantidad de moléculas, hormonas, receptores, órganos y tejidos. A diferencia de cuando definimos metabolismo de conjunto de reacción. Acá hacemos el metabolismo fosfocálcico un poco más amplio, cuestiones fisiológicas. El metabolismo fosfocálcico lo podemos centrar siempre a través de un esquema interesante. Supongamos que esto es la sangre. Y en la sangre tenemos calcio y fósforo. Vamos a analizar primero qué pasa con el calcio. El calcio tiene un valor normal, de aproximadamente 10 miligramos por decilitro. Si se va para arriba, digo que aumentó la calcemia, si se va para abajo, disminuyó la calcemia. Y ese valor está muy regulado, tiene que quedar dentro de ese valor. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que juegan? La sangre, es importante que el calcio esté en ese valor porque la contracción muscular, la secreción hormonal, la conducción nerviosa requiere esos valores y sale de ahí todo empieza a andar mal. Entonces hay una serie de órganos que controlan esto. ¿Qué órganos controlan esto? Bueno, la glándula paratiroidea y la glándula tiroides. Dentro de la tiroides una célula especial. Después, el riñón es un órgano importante en el control de la calcemia. El hueso es otro órgano importante y el intestino, bueno, el tubo digestivo, no, intestino. No nos tenemos que olvidar que por el intestino, a través de los alimentos, llega el calcio y llega el fósforo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? De la manera más sencilla. Si el calcio, vamos a hacerlo de un color, si el calcio tiende a bajar por alguna causa, este descenso de calcio lo que va a hacer es estimular a través de un receptor a la paratiroides para que secrete una hormona conocida como PTH o paratormona. Y esta PTH sale a cazar a esta hipocalcemia para volverla a valores normales. Entonces, ¿qué hace? Nosotros sabemos que el calcio de la sangre filtra en el riñón y se va por la orina, donde lleva el nombre de calciuria. La calciuria sería el calcio que se va por la orina. Y parte de ese calcio, cuando filtra, antes de irse por la orina, nuestro organismo tiene un mecanismo que se llama la reabsorción renal. O sea, el calcio de la sangre, dice, ¿por qué puede bajar el calcio de la sangre? Y puede bajar porque se va por la orina. A pesar de que se reabsorbe, siempre una parte se va por la orina. Eso podría producir el descenso. Entonces, cuando se produce el descenso, se libera la paratormona, y la paratormona, uno de los efectos que tiene es venir acá y estimular la reabsorción. Va a activar un sistema de canales y de bombas que hacen que el calcio vuelva, tratando de evitar que baje. Por otro lado, nosotros a nivel del hueso tenemos dos procesos, uno que se llama formación ósea y otro que se llama resorción. La formación ósea lo que hace, se lleva calcio para formar hidroxiapatita, y la resorción ósea lo que hace es, manda calcio a la sangre cuando rompe esos cristales. Entonces, la paratormona, ¿qué hace? Otro de los efectos de la paratormona es venir acá y estimular este proceso. Cuando estimula la resorción, saca calcio del hueso y restablece este proceso. Y otro efecto que tiene es actuar sobre una enzima. Hay una enzima en el riñón que hace lo siguiente.
Ustedes saben que la vitamina D se puede formar en la piel por los rayos ultravioleta, ya lo estudiamos. Esta vitamina D se transforma en una vitamina D, pongámosle asterisco, activada, y luego esta enzima lo transforma en una hormona que se llama calcitriol. El calcitriol ¿qué hace? Cuando yo tengo hipocalcemia, esta paratormona lo que hace es estimular esta enzima, genera calcitriol y el calcitriol viene acá al intestino y estimula los procesos que mandan calcio hacia el interior. Entonces, ante un descenso de calcio, la hormona que toma las órdenes es la paratormona y ¿qué hace? Saca calcio del hueso por resorción, recupera calcio del hueso por reabsorción renal y aumenta la absorción de calcio desde el intestino por intermedio del calcitriol, que es un derivado de la vitamina D. Entonces ese sería el mecanismo por el cual se regularía de una manera, por supuesto, sencilla, la disminución de calcio. ¿Qué pasa si aumenta la calcemia? Si aumenta la calcemia, esto lo que va a hacer es inhibir la producción de paratormona. O sea, si yo tengo mucho calcio, inhibo la paratormona, por lo tanto no se activa esta enzima y se va a absorber menos, no se va a reabsorber tanto acá, ni tampoco va a salir calcio del hueso, lo cual es razonable porque tengo mucho calcio. Entonces, por un lado el calcio dice, paratormona, vos no, ya no te toca. Y por el otro lado lo que hace esto es estimular a que la glándula tiroides produzca calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Es imaginarle. Va a venir acá y va a actuar sobre la resorción, la va a inhibir. Por supuesto, en realidad, cuando nosotros decimos que actúan sobre la resorción, este proceso de resorción es llevado a cabo por células que se llaman osteoclastos. O sea que la paratormona estimula los osteoclastos, la calcitonina lo frena. Cuando hay calcitonina, el osteoclasto se tranquiliza y saca calcio, protege al hueso. Y por el otro lado, la calcitonina lo que hace es venir acá al riñón e inhibir la reabsorción. Dice, claro, si tengo mucho calcio, inhibo la reabsorción, entonces deja de venir calcio para adentro y me va a aumentar el calcio por orina si me aumenta la calciuria. Estos serían los mecanismos por los cuales mecanismo bien general y sintético de cómo se controla la calcemia en los organismos. Vamos a ver en los minutos que nos queda la fosfatemia. Vamos a usar el mismo esquema. Siempre conviene analizarlos por separado, aunque hablamos de metabolismo fosfocálcico, conviene hacerlo por separado. Esto es la sangre, acá tengo fósforo, este es el hueso, acá tengo formación y resorción. La formación saca fósforo, la resorción lo devuelve. Este es el intestino, nuestros alimentos tienen fósforo, ese fósforo se absorbe a partir del intestino. Y este es el riñón. Este fósforo puede irse por orina, constituyendo la fosfaturia, pero también tiene un mecanismo que lo vuelve para acá atrás, que sería la reabsorción. Reabsorción renal, esto sería la absorción intestinal, esto sería la formación ósea y la resorción ósea. Muy bien. Y tenemos las mismas glándulas. Pero acá básicamente la que juega es la glándula paratiroide. Entonces, vamos en rojo y rápido. Muy bien, 5 minutos. ¿Qué pasa si la fosfatemia baja? Si la fosfatemia baja, acá dijimos que hay una enzima que toma la vitamina D que venía activada y la transforma en calcitriol. Entonces, cuando el fósforo baja, el principal efecto del fósforo
cuando desciende es estimular esta enzima. Al estimular esta enzima va a aumentar el calcitriol y el calcitriol lo que hace es venir acá y estimular los mecanismos de absorción intestinal. Por supuesto también el calcitriol, otra cosa que hace es estimular la reabsorción renal, lo cual es lógico. Tengo poco fósforo, se forma calcitriol, reabsorbo más fósforo para que no se me vaya porque tenía poco y absorbo más haciendo que haya menos fósforo en materia fecal porque lo estoy absorbiendo. Esto es cuando tengo poco fósforo. Si tengo mucho fósforo, o sea, tiendo a ir hacia una hiperfosfatemia, este fósforo tiene varios efectos. Por un lado, estimula a que se libere paratormona, la misma que manejaba el calcio. ¿Y qué hace esta paratormona? Esta paratormona va a actuar sobre la reabsorción renal. Tratemos de razonarlo. Si yo tengo mucho fósforo y le digo que la paratormona actúa sobre la reabsorción renal, ¿ustedes qué esperan? ¿Que la inhiba o que la active? ¿Qué les parece? Si tengo mucho fósforo, no me conviene que vuelva, y de hecho no me conviene. Entonces la paratormona, uno de los efectos que hace es frenar la reabsorción renal. Entonces, al frenar la reabsorción renal, me va a aumentar la fosfaturia. Por el otro lado, este aumento de fósforo tiene un efecto que es inhibitorio sobre esta enzima. Entonces, al inhibir esta enzima, no se genera tanto calcitriol y por lo tanto este efecto estimulador desaparece. Y a su vez este aumento de fósforo estimula la liberación de unas hormonas conocidas como fosfatoninas. No sé muy bien dónde se producen todavía, a pesar de que la vengo estudiando, no he encontrado así una precisión de decir, bueno, se producen acá. Son hormonas con digamos, de acción sistémica que se liberan ¿sí? ante aumento de fósforo. El riñón creo que parte las produce. Entonces, ¿qué función tiene la fosfatonina? La fosfatonina la función que tiene es actuar inhibiendo la reabsorción de la misma manera que actúa la paratormona y también tienen un efecto inhibitorio sobre esta enzima. Entonces, tanto el aumento de fósforo como el aumento de fosfatonina inhibe esta enzima, con lo cual me saco el calcitriol de encima y estoy frenando este proceso. O sea, tenía mucho fósforo, todo el fósforo, no todo el fósforo, pero una gran parte del fósforo que como con los alimentos no lo absorbo y al no absorberlo lo voy a perder por materia fecal. Entonces esta es una visión, una visión simplificada de cómo se controla el fósforo en nuestro organismo. Cuando uno estudia el fósforo puede tener algunas contradicciones que resulta a veces difíciles de explicar y entonces conviene no ponerla y por eso yo no las puse. Por ejemplo, dice, bueno, si cuando tengo mucho fósforo se libera paratormona, yo estudié recién, hace un ratito, que la paratormona estimula la resorción y al estimular la resorción eso produciría un aumento de fósforo, entonces como que ahí hubiera una retroalimentación positiva, lo cual medio como que no me cierra. Entonces si no me cierra a mí, uno dice, bueno, no lo pongo en el esquema y lo manejo de esta manera. Entonces dice, bueno, perfecto. Ante una disminución de fósforo, el principal efecto es la estimulación del calcitriol que aumenta la recuperación renal, evitando que se me vaya por orina, y aumenta la absorción intestinal, evitando que lo pierda por materia fecal. Eso cuando hay disminución de fósforo. Cuando hay un exceso de fósforo, me lo tengo que sacar de encima. Entonces, el exceso de fósforo, ¿qué hace? Desencadena básicamente dos sistemas hormonales. El de la paratormona, que lo que va a hacer básicamente es frenar la reabsorción renal, y el de la fosfatonina, que también lo que va a hacer es frenar la reabsorción renal y ponerle un freno extra, por las dudas, a la enzima que activa a los metabolitos de la vitamina D para que haya menos absorción intestinal. Magnífico. Perfecto.
Bueno, con esto terminamos el curso por el año 2020. Terminamos el curso, la clase. Por supuesto vamos a seguir con las preguntas. Y esto no termina, por supuesto. Hay 50 temas para leer donde podemos seguir masticando y armando cada uno de estos temas. Siempre un esfuerzo que a los alumnos le aconsejo hacerlo. Nosotros como docentes, este curso es bueno para los alumnos, pero es mucho mejor para quienes actuamos como docentes, porque uno tiene que simplificar algo que estudió a lo mejor durante 30 años en 15 minutos, y eso exige un montón. Vamos a ver qué pregunta hay. Lucía dice, en el metabolismo del calcio, la calcitonina, además de inhibir la resorción y la reabsorción renal, estimula la formación de hueso a través de los osteoblastos, ¿no? No. Eso hay muchos libros que dicen que la paratormona estimula la resorción y la calcitonina la formación. Los alumnos cuando van a rendir dicen, bueno, la paratormona degrada hueso, la calcitonina lo forma. Ese es un paradigma antiguo, yo diría que tiene más de 30 años, pero que ya fue desmitificado, y hay muchísima base experimental que explica que a nivel del hueso, lo único que se controla es la resorción a través de la hormona paratormona y calcitonina. No, la calcitonina no tiene ningún efecto formador. La mejor evidencia de esto, hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar metabolismo fosfocálcico, que fue prácticamente lo que más estudié en mi vida, se creía que la calcitonina estimulaba la formación ósea. Y hubo un laboratorio que purificó calcitonina y generó un comprimido de calcitonina con el fin de administrárselo a aquellas personas que tenían pérdida de hueso, pensando que iba a hacer algún efecto. No hizo absolutamente nada. Es decir, la administración de calcitonina no tiene ningún efecto sobre la formación. Entonces de ahí ya eso cayó. Sin embargo, hay libros que todavía lo siguen diciendo, porque quienes estudiamos no podemos estar actualizados en todo. Pero no. La realidad es que la paratormona aumenta la resorción y saca calcio del hueso, y la calcitonina frena la resorción impidiendo que saque. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál protege al hueso? En realidad, si uno dice, bueno, si hay alguna hormona que protege al hueso, la calcitonina, pero no es que lo protege porque aumenta el hueso, sino porque disminuye lo que sale. Eso sería la acción. De todas maneras van a encontrar un libro y van a ir a rendir, y muchas veces el alumno, yo lo apruebo, obviamente, no lo voy a desaprobar por eso, porque es una cuestión de actualización, no está diciendo algo ilógico. O sea que si el alumno dice que la calcitonina frena la resorción o dice que aumenta la formación, está razonando lógicamente. Después lo que le está faltando es interpretación de los experimentos actuales, que no quiere decir que sea la completa realidad. Probablemente en algunas circunstancias la calcitonina tenga algún efecto formador, pero los experimentos actuales no demuestran eso. Muy bien. María pregunta, ¿y las tiroides qué función cumplen en el metabolismo fosfocálcico? Bueno, como yo le dije, las glándulas tiroides, la glándula tiroide tiene dos partes, la parte folicular y la parte parafolicular. La parte folicular produce las hormonas T3 y T4, que son hormonas que básicamente lo que hacen es aumentar la síntesis proteica, la degradación de glúcidos y lípidos. Es decir, las hormonas tiroides aumentan la producción de energía y la síntesis proteica. Por eso las hormonas tiroides lo que favorecen es el crecimiento. Por lo tanto, esas hormonas tiroides en el crecimiento de los huesos tienen algo que ver. Si no hubiera hormonas tiroides, todos crecemos menos, y eso produce un déficit de crecimiento que se conoce normalmente como cretinismo, cuando hay un déficit de hormonas tiroides. Pero no es que tiene así un efecto directo sobre el metabolismo del calcio y del fósforo. Por supuesto que algo tienen que ver. Si yo agarro un animal de experimentación, un humano, le agrego hormonas tiroides, o se las saco, seguramente alguna perturbación en todo este proceso ocurre, pero no son los casos clásicos. O sea que uno podría decir, bueno, simplificando uno tiene que simplificar para poder entender. Después cuando se enfrasca en algo se pone y dice, bueno, voy a ver qué tengo de esto. En general, las hormonas T3 y T4, que son producidas por la parte folicular, están encargadas de estimular la síntesis proteica y estimular la producción de energía, estimular el crecimiento en general de nuestro organismo.
La otra parte parafolicular produce lo que conocemos como la calcitonina, cuya función principal, la vimos recién, es frenar la resorción del hueso, evitando que salga calcio, y frenar la reabsorción tubular, evitando que se me vuelva del riñón y que se vaya para la orina. Esa calcitonina lo que hace, intenta bajar el calcio porque por alguna causa no está sola. Entonces esa es la acción. Las glándulas paratiroides, sorprendentemente las glándulas paratiroides están pegadas a la tiroides, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce la paratormona que tiene el efecto contrario. Así que, me pregunto, ¿y la tiroides qué función cumple en el metabolismo fosfocálcico? Bueno, lo que dije recién, así que respondí bien. Lucía dice, ¿y esa enzima que activa el calcitriol, hay que saberla o no es necesario? Y en principio sí, como la voy a saber. Sé que hay una enzima renal que activa el calcitriol. Uno primero sabe que una enzima, hay que ver cómo se llama. Pero lo más importante es saber que hay una enzima renal que transforma moléculas que derivan de la vitamina D en esto que es lo que va a hacer efecto. Por eso en general, si, los otros días alguien me preguntaba respecto a la vitamina D, no me acuerdo quién era, si yo no me expongo al sol y mis alimentos no tienen vitamina D, me va a faltar vitamina D y por lo tanto esta enzima, por más que quiera actuar, no va a generar calcitriol y por lo tanto no voy a poder absorber el calcio adecuadamente. El calcio se me va a ir por orina, lo mismo que el fósforo, y si no tengo calcio y fósforo no puedo construir la hidroxiapatita y entonces tengo una enfermedad que se conoce como raquitismo. Raquitismo es un déficit de la mineralización ósea como consecuencia de la acción de la vitamina D y sus metabolitos, o la osteomalacia. O sea, en general se llama raquitismo cuando es en los chicos y osteomalacia cuando es en los adultos. Entonces, la pregunta es si yo lo tengo que saber. Yo tengo que saber lo máximo que pueda, pero no saber nombres complejos si no entendí cosas fundamentales. Siempre recuerden, lo primero que tengo que saber es dónde está, para qué sirve. Es extremadamente importante, ustedes imagínense, esa enzima se encuentra en el parénquima renal. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, sufre un trasplante renal, o antes del trasplante, que está en insuficiencia renal, cuando el riñón no funciona, no genera orina adecuadamente, no filtra los componentes del plasma, pero tampoco produce, esto es una hormona, las hormonas adecuadas. Entonces, el metabolismo fosfocálcico se perturba un montón cuando hay problemas renales. Eso normalmente se llama osteodistrofia renal, o sea, el hueso sufre una distrofia porque el riñón funciona mal. Me dice, ¿por qué el hueso funciona mal si el riñón funciona mal? Y si el riñón funciona mal, no se absorbe bien calcio. Si no se absorbe bien calcio, baja el calcio, se libera paratormona, aumenta la resorción y le saco calcio. O sea, si no puedo funcionar bien con el riñón, le saco calcio al hueso. Entonces, por ahí es más importante tratar de vincular a tejidos, a células, las enzimas que saber el nombre. Pero sí es importante. Eso se llama 1-alfa-hidroxilasa, se llama la enzima. Pero yo siempre les recomiendo, no se preocupen tanto por los nombres de las enzimas. Lo que ustedes, cuando necesitan un nombre, irán a alguna vía metabólica en particular, alguna base de datos, y ahí buscarán el nombre correcto. De todas maneras, bueno, voy tratando de ir aprendiéndolo, y muchas veces yo los nombres los deduzco. Con el tiempo voy deduciendo. Esto se llama vitamina D. Este se llama 25-hidroxivitamina D. Y este se llama 1,25-dihidroxivitamina D. Por lo tanto, esta enzima lo que hace es agregar un oxidrilo más. Tenía un oxidrilo en posición 25, ahora le agregué uno más. Por eso esta enzima se llama 1-hidroxilasa. Pero eso no hay que desesperarse, uno va aprendiendo las enzimas. No sé, por ahí puede haber profesores que le exijan de memoria el nombre de la enzima. Es más importante otro tipo de cosas, por supuesto, si la sé mejor. Bueno,
Así que lo que dice Lucía, ¿hay que saberlo o no es necesario? Y eso es muy difícil. Yo como profesor nunca puedo decir si eso lo tengo o no y si es necesario o no. Todo es conocimiento, cuanto mejor lo maneje, mejor. Lucía dice, entonces lo único que estimularía a los osteoblastos es el IGF-1 para que produzcan citoquinas. Sí, es bastante cierto eso. No, no es lo único. Los osteoblastos que actúan en la formación son estimulados, sí, tienen el IGF-1, es uno de los estímulos más importantes, entonces con eso formo hueso, ¿sí? Pero los osteoblastos, por ejemplo, son inhibidos por una proteína que se llama esclerostina, con lo cual no trabaja, pero la esclerostina es inhibida por fuerzas. Es decir, cuando yo hago trabajar a mis músculos sobre los huesos reciben fuerzas, se inhibe la esclerostina que inhibía el osteoblasto y entonces el osteoblasto se pone a trabajar y forma hueso. Los huesos se fortalecen cuando reciben fuerzas. Esto recuérdenlo como médicos, cuando una persona tiene huesos débiles, que uno se va a dar cuenta a través de una radiografía, porque esos huesos van a ser radiolúcidos. Si yo tengo huesos radiolúcidos, quiere decir que perdieron calcio, lo que me interesa es que se deposite calcio, que se forme hueso. Lo que le tengo que recomendar son dos cosas: que coma calcio y fósforo, que tome sol para formar vitamina D. Entonces, come calcio y fósforo, toma sol, forma calcitriol, lo absorbo y que haga actividad física. Al hacer actividad física va a mandar calcio y fósforo y sus huesos se van a fortificar. Así es la cuestión. Por supuesto que también podría inyectarme una sustancia, pero en general las drogas que actúan sobre el hueso no son buenas, porque todas las drogas en general lo que hacen es actuar frenando este proceso. Entonces las drogas que se administran para lo que se conoce como osteoporosis, en general lo que hacen es que yo pierda menos, no que gane. Y entonces yo lo que necesito, ¿qué es? Si yo quiero tener hueso fuerte, no tengo que perder, no importa si pierdo mucho o poco, no tengo que perder, lo que tengo que hacer es ganar. Y prácticamente la única forma de ganar y la más fácil es comer una dieta que cumpla con las leyes de Escudero, especialmente la ley de la calidad, que le aporte todos los macro y micronutrientes, y que al hueso lo haga trabajar a través de fuerzas, que la persona haga actividad física y no sean sedentarias. Eso es una cosa extremadamente interesante. De todas maneras, bueno, la medicina normalmente eso le resulta difícil porque los pacientes no quieren hacer ningún esfuerzo. El paciente no quiere comer lo que no quiere, ni quiere hacer actividad física. Él quiere mirar todo el día televisión o leer un libro y que los huesos sean fuertes. Entonces, ¿qué hace el médico? Tomate esta droga y arreglátela. Venía a verme dentro de un mes. Muy bien. Bueno, Lucía dice, Lucía... Lucía acá preguntó de nuevo, entonces lo único del IGF-1, sí, así es. Esto es interesante, con esto termino porque, sí, a ver. El hueso, una cosa interesante que quiero que quede claro, es que estas hormonas, paratormona, calcitonina y calcitriol, no le interesa al hueso, lo que le interesa es la calcemia y la fosfatemia, que se mantengan en lugares normales, y usan al hueso como un reservorio, al cual echan mano para sacar calcio y fósforo cuando lo necesito, pero no es que son hormonas que están para formar hueso o degradar hueso. Ellas son hormonas que van a ir al hueso a decir, bueno, me falta calcio, lo saco, me sobra calcio, lo dejo de sacar, pero no están relacionadas al hueso. El hueso, como dije acá, se regula solo a través de la fuerza. Entonces, esto hay un pedacito ahí en el tema, los 15 minutos que me dieron para esto, pero digamos, si este es un trozo de hueso,
El hueso, ustedes saben que hay tres tipos de células básicas. Osteoclasto, que resorbe, osteoblasto, que forma, y osteocito, que los alumnos dicen, y uno le pregunta, ¿qué es el osteocito? El alumno dice, es un osteoblasto que quedó atrapado en su propia matriz. Cuando el osteoblasto genera hueso, es como que se tapa de hueso y queda atrapado ahí adentro. Y uno hasta le da pena a ese pobre osteocito que quedó metido dentro de una laguna, recluido dentro del hueso, nunca va a ver la luz del sol. Sin embargo, no es así. El osteocito son células que están formando a través de sus prolongaciones, como si fueran neuronas, están conectados entre sí. Lo que nos dicen los libros, que son células aisladas, ya no es más ese paradigma. Son todas células que están formando lo que se llama una red de osteocitos, la osteocyte net. Es una red. Y continuamente producen una citoquina, conocida como esclerostina. Vamos a poner así. ¿Qué hace esta esclerostina? Lo que yo le dije recién, inhibe a las células que se conocen como osteoblastos, que tienen la capacidad de sintetizar colágeno y incorporar calcio. Entonces, los osteocitos le dicen al osteoblasto, vos no trabajes. A su vez, hay otras células que son los preosteoclastos, que son células que no están haciendo absolutamente nada. No están haciendo absolutamente nada. Muy bien. Entonces, si este hueso, en un momento, lo voy a hacer con otro color, si este hueso, en un momento determinado, recibe la acción de una fuerza en esta zona, el hueso se va a deformar por la acción de la fuerza y los osteocitos que están en esta zona van a detectar esa fuerza y van a dejar de producir esclerostina. Al dejar de producir esclerostina, el osteoblasto que está en esa zona va a empezar a producir, a deponer calcio, a producir colágeno y va a empezar a formar hueso nuevo. ¿Para qué? Y bueno, va a empezar a formar hueso para poder resistir a las fuerzas que están actuando en ese sitio. Si las fuerzas se hacen muy pequeñas, hay un descenso, como por ejemplo ocurre cuando uno está enfermo o cuando uno pasa una vida tremendamente sedentaria. Cuando las fuerzas descienden, esto es sensado por los osteocitos y estos osteocitos empiezan a producir una proteína conocida como RANKL. ¿El RANKL qué hace? El RANKL va a llamar a estos preosteoclastos que se van a transformar en osteoclastos, ¿no? Que son células multinucleadas que empiezan a secretar protones y enzimas que empiezan a degradar todo este hueso y empiezan a sacar calcio y fósforo del hueso. Porque claro, si la fuerza descendió, ¿para qué quiero hueso? Entonces lo pierdo. Entonces el osteocito es el vigilante. Si recibo poca fuerza, llamo al que, dice el osteocito, ojo, que si recibo poca fuerza, llamo al osteoclasto. ¿Y qué hace el osteoclasto? Y va a sacar el hueso porque no lo necesita. Por otro lado dice, ojo, que si recibo fuerza, llamo al osteoclasto para que lo haga. Entonces, este mecanismo es el que la medicina debe utilizar. Yo lo que necesito, ¿qué es? Yo necesito hueso fuerte, que haya células que lo depositen y no que lo degraden. ¿Y cómo lo controlo? Con las fuerzas. Cuanto más fuerzas reciba el esqueleto, mejor. Cuanto menos movimiento, peor. Y ese mismo mecanismo que yo les planteo ahí es el mecanismo que ocurre cuando hay una fractura. Si acá se produce una fractura, por ejemplo, el hueso así se rompe, se cortan las conexiones entre los osteocitos y entonces estos osteocitos lo primero que hacen es producir RANKL. Ya lo conocemos, el RANKL ¿qué hace? Llama al preosteoclasto que se transforme en osteoclasto y venga y se coma todo este pedazo. Entonces, ¿qué hace? El osteoclasto viene y hace un hueco acá. Saca todo esto y lo tira afuera. Esa parte rota la saca. Cuando lo tira, ¿qué tira? Y tira calcio, tira fósforo,
tira colágeno o péptidos de colágeno, pero sorprendentemente acá en el hueso había una sustancia que se llamaba TGF, que el osteoblasto cuando hizo el hueso la depositó. O sea, el osteoblasto es una célula inteligente, hizo el hueso y metió una molécula ahí adentro, que cuando venga el osteoclasto y rompa esto, va a liberar calcio, fósforo, colágeno y TGF. ¿Qué hace este TGF? Sorprendentemente lo que hace estimula que ahora vengan osteoblastos y rellenen ese hueco. Entonces, como si fuera una pared, ¿no es cierto? Se rajó la pared, que hace? Viene el albañil con un cortafierro, rompe todo lo roto, y al romper todo eso, después ¿qué hace? Pone cemento nuevo. Entonces acá también se rompió la red de osteocitos, eso hace que los osteocitos se den cuenta, liberan ranquele, el osteoclasto viene y saca toda esa parte rota porque ya no sirve más, estaba fisurada, saca toda esa parte rota, pero al sacar la parte rota libera una sustancia que estaba puesta en el mineral, que es la encargada de llamar el osteoblasto. Llama el osteoblasto, rellena, y entonces eso después me quedó nuevito. Eso se llama remodelado óseo, es decir, saco hueso, pongo hueso nuevo. Entonces, imagínense, si yo doy una droga que se llaman antirresortivas, que lo que hacen es frenar el osteoclasto, y mi hueso sufrió una fractura, es razonable que esa reparación de la fractura va a ser con más dificultad. ¿Por qué? Porque para reponer una fractura, especialmente de este tipo que se conocen como microfractura, necesito que los osteoclastos lo eliminen. Si yo estoy frenando el osteoclasto, eso no va a actuar. Bueno, vamos a hacer alguna preguntita más y por hoy y por este año terminamos con esto. Muy bien. Hernán dice, esto quizás se sale del tema, pero ¿podría explicar cómo es que las hormonas sexuales cierran el cartílago de crecimiento? Bueno, las hormonas sexuales tienen dos efectos. Por un lado, estimulan la acción del cartílago y por otro lado, estimulan a los osteoblastos que depositen calcio. Entonces, al principio prevalece el efecto de crecimiento del cartílago, pero simultáneamente están estimulándose los osteoblastos que depositan calcio. Llega un momento que el depósito de calcio supera el crecimiento del cartílago y entonces el cartílago se calcifica. Porque el cartílago de crecimiento, al ir creciendo, en realidad va así. El cartílago va creciendo y va teniendo se van formando acá las trabéculas óseas. Entonces, esto va creciendo y esto se va calcificando. Entonces, esto, o sea, así. El cartílago va creciendo y esto se va calcificando, estimulado por la hormona, pero llega un momento que la calcificación es más grande que el crecimiento y entonces cuando llega a eso ya el cartílago no puede crecer más. No conozco exactamente, y no recuerdo, lo habré estudiado exactamente a nivel molecular, cuáles son las proteínas involucradas, por qué una gana primero y después gana la otra. Pero ahí hay un proceso de reemplazo del cartílago por tejido óseo y se ve claramente en los cortes histológicos. Uno ve una zona de cartílago y luego ve toda la zona trabecular. Entonces es un proceso de dos procesos simultáneos donde uno viene más rápido que el otro. El proceso de crecimiento es estimulado por la hormona de crecimiento y por las hormonas sexuales. Y la calcificación básicamente por las hormonas sexuales. Entonces, como en la pubertad las hormonas sexuales cada vez van aumentando, es probable que ese aumento que se ve de las hormonas sexuales termine ganando al de la hormona de crecimiento, que está relativamente estable. Bueno, muy bien. Muy bien. Veamos si hay alguna cosa más. Y si no, ha sido un placer trabajar todo el año con estos temas. Y bueno, terminaremos el año y nos mantenemos informados a través del Classroom, de cómo va a ir, ahí se va a ir publicando, por supuesto, las ejercitaciones del video de hoy y la prueba final, digamos, el examen final, las notas y después la forma de acceder al certificado, aquello que lo quiera. Bueno, muy bien.